Quiero tocar un tema que debería ser algo como respirar para cada uno de nosotros. Quiero hablarte de que Dios es bondadoso, de que tenemos un Padre bueno, bondadoso, misericordioso. Quiero que usted entienda y comprenda un poquito más, como el Señor me inquietó, de que debemos recordar su bondad para cada uno de nosotros, su bondad para con la humanidad, su bondad aún aquellos que lo rechazan, no creen en Él y no lo obedecen. Él sigue siendo bondadoso, misericordioso, cariñoso, a pesar de ser rechazado, vituperado, de que nos alejamos de Él, Él nos sigue amando. Por eso el amor más perfecto es el de Dios, porque Él nos ama sin condiciones, Él nos ama aunque le fallamos, aunque muchas veces vamos en direcciones opuestas a las que Él nos manda, ordena, enseña o guía con amor, aún así tomamos otra ruta. Qué bonito y qué hermoso saber que Dios es bondadoso. Esa palabra vino a mi corazón como un rayo para compartírtela. Y la palabra bondad, dice el diccionario, que es la cualidad de ser bueno. Es la inclinación o tendencia natural a hacer el bien. Es un carácter que está en la persona como objeto o acción para hacer el bien de una manera natural. Inclinación o tendencia natural a hacer el bien. Esas son las definiciones que podemos encontrar sobre bondad. La bondad, el bien y la misericordia son muy parecidos. Y las tres cosas en la Biblia nos habla de que Dios es bueno, es bondadoso y es misericordioso. Y quiero leerte algunas citas breves acerca de esa bondad. La primera tiene que ser sobre Jesús y está en el libro de Juan 13 y está en la porción cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. Ya cuando Él ha culminado ese acto de lavar los pies de sus discípulos, entonces Él les enseña. Y eso está en el versículo 12 de Juan 13. Dice, así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé que a quienes he elegido, mas para que cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén. Jesús lava los pies de sus discípulos, los seca con su propio manto, y Él luego les dice, ustedes me llaman maestro y Señor, y Él dice, el mismo Jesús, lo soy. Y Él les dice a ellos, si yo siendo Señor y Maestro, lavo los pies de ustedes, ustedes deben imitarme y hacer esto con los demás. ¿Qué enseñanza tan particular, tan fuerte, tan directa? Fue no solo dicha, fue ilustrada. Él se los dijo, pero lo hizo primero. Les enseñó después de hacerlo. Obrar antes de hablar.
¡Wow! Obrar antes de hablar. Vivimos en una sociedad que habla mucho y hace poco. Pero Jesús nos enseña cómo debe ser. Él hace y luego dice. Él no manda a alguien a hacer lo que Él no ha hecho. En lo que respecta a bien, a bondad y a misericordia, Él se preocupa por enseñarlo de una manera ilustrada y directa. La bondad tiene mucho que ver con lo que hay en el corazón. Jesús era el Hijo de Dios, sanaba ciegos, sanaba cojos, sordos, liberaba a poseídos, multiplicó los panes y los peces, era el unigénito Hijo de Dios, y aún así se inclinó y se puso de rodillas, y uno a uno de sus discípulos le lavó los pies, incluyendo, porque él mismo lo menciona, al que lo vendería, lo traicionaría y lo entregaría para ser flagelado y luego crucificado. Él no dejó de lavarle los pies a Judas, le lavó los pies a todos, incluyendo al que él sabía que lo traicionaría. El amor no tiene condiciones. Y Él nos muestra que aún la bondad y la misericordia se tiene con el que te maltrata, con el que no te entiende, con el que no te quiere, con el que de una manera u otra, por ignorancia, por falta de Dios o falta de conocimiento, se pone en tu contra. Pero tú no ves el accionar, tú ves la persona como otro ser humano igual que tú, que Jesús te mandó amar. ¡Qué tremendo! Jesús en Lucas 6, cuando nos habla acerca de la regla de oro, Lucas 6 del 27 en adelante, por el tiempo solo voy a leer el 35 y 36, Él les dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y fíjese que Él habla de hacer el bien. Hacer el bien tiene mucho que ver con cómo actuamos con los que nos hacen daño, nos maltratan, nos malquieren. Él va más lejos y pone el ejemplo de prestar esperando nada. Pero quítese de la mente el dinero y piense en cuando prestamos un poquito de amor, cuando prestamos misericordia, atención, buen trato, ser hospedadores, ser personas que tratamos a los demás, como dice la regla de oro, como quisiéramos que nos traten a nosotros. Cuando somos bondadosos, cuando hacemos el bien, es cuando más nos parecemos al Maestro y a Dios. Cuando somos bondadosos, estamos imitando a Dios. Cuando somos misericordiosos, especialmente con el que no es nada tuyo, con el que tú no le debes gratitud ni favor, sino el extraño. Cuando hacemos misericordia, como dice la palabra, a uno de sus pequeñitos, o a su obra, o a la familia de la fe. Somos familias, pero no venimos de la misma sangre humana, venimos a partir de que Cristo nos injerta como familia y nos hace hermanos a través de Él. Qué importante es saber prestar un poquito de misericordia a tiempo, atención, servicio, ayuda. Cuánta gente desesperada y cuánta gente sin el deseo de socorrer a nadie. Así como la sociedad vive momentos difíciles y hay gente depresiva, angustiada, asimismo hay gente
que aunque tiene agua fría no quiere dar un vaso de agua, que aunque tiene cómo hacer misericordia no lo quiere hacer, que aunque tiene cómo ser bondadoso no quiere tener bondad ni hacer bien hacia los demás. Los cristianos tenemos una doble responsabilidad. Primero, hemos recibido por gracia perdón de pecados y salvación de nuestra alma, sin merecerlo y sin ser dignos de ello. Pero también tenemos que nuestro Maestro y Señor nos ha ordenado y mandado a ser bondadosos. Debemos hacerlo por agradecimiento y debemos serlo porque eso Él nos enseñó. El mundo necesita amor, el mundo necesita bondad, el mundo necesita misericordia. Y esa misericordia la debemos tener uno hacia otros, comenzando, como dice la Biblia, por la familia de fe, aún por la misma casa de Dios. Necesita dolientes. Cuando alguien ha fallecido, la gente dice, ¿quiénes son los dolientes? Los dolientes son los familiares directos que lloran. Pero en el caso de la casa de Dios, no somos dolientes. Deberíamos ser obreros que estamos trabajando en la casa y en la obra de Dios. Porque la iglesia es un cuerpo vivo, no muerto. Es el cuerpo de Cristo y nuestro Cristo está vivo. Y Él es la cabeza. Y como Él vive, la iglesia vive. Por lo tanto, usted no debe ser un doliente, debe ser un obrero, una obrera que está siendo diligente para que en la casa de Dios se haga bondad y misericordia con todo el que se pueda, con todo el que lo pida y aún con el que no lo pida, para que la bondad y la misericordia esté disponible al enfermo, al sano, al hambriento, al saciado. Porque hay gente que no necesita pan, pero necesita amor. Hay gente que no necesita unos zapatos, pero necesita a alguien que lo escuche y le dé misericordia. Hay gente que necesita sencillamente que le presentemos a Cristo. Qué importante es entender que cuando la gente pierde la fe, pierde la esperanza, lo está perdiendo todo. Se van las ganas de vivir, se va la voluntad de seguir adelante. La iglesia y los cristianos estamos llamados a ser bondadosos y misericordiosos, no porque podamos, es que debemos. El mundo necesita bondad, el mundo necesita misericordia, el mundo necesita un accionar diario y continuo del creyente y de las iglesias, por medio del cual seamos personas de influencia hacia nuestra sociedad para bien. En vez de llevar odio, llevamos amor. En vez de llevar contienda, llevamos paz. Donde hay división y disensión, llevamos unidad. El creyente está llamado en la línea de batalla a ser de los primeros que van delante. No estamos llamados a ocultarnos como la tortuga en nuestros caparazones. Estamos llamados a ser de los que van a la línea de batalla. Y con armas espirituales, no carnales, enfrentamos este desdén, desánimo, depresión y tristeza que está afectando al mundo. Esta violencia que se mueve en todas las direcciones y de todas las formas posibles. El alto a esa violencia desde el frente de batalla debe de ponerlo el cristiano levantando la bandera de Cristo, levantando la bandera del amor, del entendimiento, de la paz, no con palabrerías, con acciones concretas. Este es el mes de la Biblia, septiembre. Este es el mes de la Biblia. La iglesia se está preparando para celebrarlo. ¿Y cómo se celebra el mes de la Biblia? Compartiendo la Biblia y haciendo lo que dice la Biblia, llevando la Biblia a otros. Tenemos varios retos. Entre ellos están 300 privadas de libertad que le debemos llevar la Biblia y los útiles escolares.
No son 10, son 300, usted oyó bien. Tenemos retos de impactar a nuestros niños, jóvenes y adolescentes con un mensaje de amor, de paz, de bondad, de que hay esperanza, de que hay esperanza para ellos, hay esperanza para nuestros jóvenes, de que no le vamos a heredar un cascarón, le vamos a dejar una tierra lista para ser arada o cosechada. Y para eso tenemos que obrar ahora. ¿Con qué? Con lo que tengamos, aun sea con nuestras uñas, nuestros dientes, con nuestra voz, con lo que podamos, con nuestras manos. La iglesia necesita, como cuerpo vivo de Cristo, accionar, moverse. Y cada uno de nosotros somos responsables de accionar. Dejar la comodidad del caparazón, de la zona de confort y comenzar a accionar. Si no te sientes incómodo con lo que está pasando, o tienes la mente y el espíritu cauterizado, o usted no tiene amor cristiano. Porque lo que está sucediendo en el mundo y en nuestra sociedad es para que todos deseemos, queramos hacer algo dentro de lo que esté a nuestro alcance y más allá. Le pregunto, ¿usted se siente cómodo con las cosas que están pasando? ¿Se siente conforme? ¿Esa es la sociedad que usted quiere legar a sus hijos, nietos y a las generaciones por venir? Anoche casi un magnicidio en Argentina. Nuestra sociedad ha vivido varios hechos violentos gravísimos en las últimas horas y días. Y si sigue más atrás va a encontrar que no es en estos últimos días ni semanas. Estos últimos 10 años, para poner un número, han sido desastrosos en la violencia familiar, intrafamiliar, contra la mujer, contra los niños. La falta de bondad, de misericordia, se ha vuelto una normalidad y no debe ser. El no me importa, no me interesa, no me pasó a mí. Si un día ves que le pasa al vecino, te puede suceder a ti. Nadie está exento. Necesitamos por eso poner manos a la obra. No sé si usted lo sabe, pero uno de los frutos del Espíritu es precisamente la bondad, la benignidad. Una de las cosas que Pablo menciona que lo caracterizan como apóstol es precisamente la bondad. Una de las cosas que Noemí le dice a Ruth y que en otra porción Boaz le dice a Ruth es que es bondadosa. Era una de las cualidades que adornaba a Ruth. Si seguimos viendo en la Biblia, vamos a encontrar que la misericordia y la bondad caracterizaron a la mayoría de los hombres y mujeres que Dios llamó. Y el mayor ejemplo, Cristo. Y el Padre de la bondad, Dios. Hoy quiero motivarte a que busquemos cómo accionar sobre lo que es la bondad. No podemos seguir sin tomar acciones, sin participar. Y si usted no puede hacer algo, ayude a la iglesia a hacer algo. La iglesia tiene planes concretos y acciones concretas que no es que va a hacer, es que está haciendo para llegar a otras personas. Cuando en Gálatas 5 se te habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu, usted debe entender que como cristiano en cada uno de nosotros deben aflorar los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, el primero; gozo, segundo; paz, el tercero; paciencia, el cuarto;
benignidad. El quinto, bondad. El sexto. Qué importante es tener, como dice la definición de bondad, que es la inclinación o tendencia natural a hacer el bien. ¿Qué quiere decir? Nos debe salir natural hacer lo bueno, hacerle bien a la gente. Si a alguien alguien tropieza y algo cae al piso, te debe ser natural, si todavía la cintura y las rodillas están buenas, a bajarte y pasárselo. Cuando vemos a alguien que necesita, va cargado y se le van cayendo las cosas, nos debería salir natural. ¿Cuál es su vehículo? Venga a acompañarle. Nos debería salir natural. En la iglesia, ver cuáles son los planes de ayuda, involucrarnos o apoyar alguno de los planes de ayuda que tiene la iglesia. ¿Cuál usted apoya? El de donación de Biblias, el de donación de Dorcas, el de donación de útiles escolares, el de evangelizar, el de los medios de comunicación. Quiero que sepa que diariamente a través de la página web y de la radio y de la aplicación son cientos de personas que reciben la palabra y un mensaje de Dios todos los días. Hay personas que apoyan la radio, que apoyan la página, apoyan las aplicaciones. Y es bueno que usted sepa que cada una de esas cosas es un costo que con mucho gusto pagamos. Gozosos, estamos dispuestos a hacer más. Nos falta el streaming para poder tener transmisión en vivo, que no sea a través de Facebook, sino de la misma página o de la misma aplicación, porque así no se limita el contenido ni el tiempo, porque así a toda hora usted puede tener audio y video a través de la aplicación de la iglesia. ¿Y qué hace falta para que eso sea posible? Recursos. La iglesia está llamada, y cuando hablo de la iglesia estoy hablando de usted, de todos y de mí y de todos los que se sumen, a ser bondadoso, a ser misericordioso. No es si quiero o puedo, es que debo. Tenemos que hacer algo, tenemos que hacer nuestra parte de accionar para hacer un mejor hoy, mañana. Las cosas no van a cambiar si todos no nos involucramos. Tanto el problema del trato entre las personas y la violencia, las depresiones, las adicciones, como el problema ecológico, es problema de todos.